A un nuevo video tutorial en el cual hablaremos sobre la comunicación entre un HMI 5 GL070 y un variador de frecuencia web SFW500. En este video hablaremos tanto sobre las conexiones, la configuración y un poco sobre el protocolo de comunicación. Pasando a las conexiones, tenemos la siguiente información. Vamos a utilizar lo que es el puerto DB9 del variador, perdón, del HMI, utilizado con la configuración RS485 que está en el COM0, en el cual utilizaremos el pin 1 y el pin 6 para hacer la conexión con el variador de frecuencia. Por el lado del variador de frecuencia vamos a utilizar acá su módulo de entradas y salidas, en este caso un módulo IOR, en donde vamos a conectar a las entradas 12 y 14, como podemos observar. Por tanto, las conexiones quedarían de la siguiente manera. Por el lado del HMI vamos a utilizar un conector DB9 hembra y por el lado del variador de frecuencia vamos a conectar a través de unos pines. Y eso se va a utilizar un cable UTP. O también se puede utilizar cables blindados. Por el lado de la conexión vamos a conectar el pin 1 del HMI con la entrada 12 del variador de frecuencia, el pin 6 con la entrada 14, ¿no? Así quedaría configurado, de manera que negativo con negativo, positivo con positivo de la configuración RS485. En cuanto a la configuración de comunicación, vamos a programar en el variador los siguientes parámetros. Vamos a indicarle que vamos a utilizar el protocolo Modbus, la dirección, los baudios, los bits de transmisión, la paridad even o par y el bit de stop. Y vamos a hacer lo mismo en el HMI. Vamos a utilizar el protocolo Modbus. La dirección es automáticamente designada en el HMI. La velocidad, el data bit, los bits de paridad y el bit de stop. En cuanto al variador, esto se lo realiza a través de programación de sus parámetros. Por tanto, se programa los siguientes parámetros. Vamos a indicarle en el parámetro 308 la dirección serial, que va a ser 1 para nuestro ejemplo. También en el parámetro 310 la tasa de comunicación o velocidad, que para nuestro caso va a ser 9600 baud, ¿no? Que como podemos ver acá sería el parámetro 0 el que vamos a configurar. En cuanto a las siguientes configuraciones sería en el parámetro 311 del variador, que sería de la siguiente manera. Para nuestro caso vamos a utilizar 8 bits, paridad even o par, y lo que es el bit de stop 1. Si nos vamos al parámetro 0, sería 8 bits sin paridad y un bit de stop. Por tanto, no corresponde. Para el parámetro 1 sería 8 bits, par, paridad even, y lo que sería un bit de stop. Por tanto, el parámetro 1 es el que corresponde y lo vamos a configurar de esa manera. También le vamos a indicar el protocolo de comunicación en el parámetro 312, que sería el número 2. Y finalmente la acción de comunicación, que es el parámetro 313, que lo vamos a dejar en 1 por si se pierde la comunicación. El variador va a ser una parada por rampa del motor. En este caso hay que mencionar que para comunicar el HMI con el variador de frecuencia se lo puede hacer de dos maneras. Accediendo directamente a los parámetros del variador en caso de no tener un software para programar al variador o utilizando parámetros Modbus del programa
que se utiliza para programar el variador de frecuencia. Ya lo vamos a ir viendo en un momento. Bien, antes vamos a hablar un poco sobre el protocolo de comunicación Modbus RTU. Para hacer, bueno, antes hay que hablar también sobre algunos otros parámetros que vamos a utilizar, que hay que programar para hacer la comunicación. En caso de utilizar, por ejemplo, directamente accediendo a los parámetros del variador, nosotros tenemos que configurar los parámetros, ya sea desde el 221, 222, 223, 24, 225, 226 y 227, colocándolo en serial USB, serial USB, serial USB. De esta manera, nosotros podríamos comunicar el HMI directamente con el variador. Ahora, en caso de utilizar el software del HMI, nosotros vamos a tener que configurar estos parámetros en softplc, 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 softplc. Acá es bastante recomendable mencionar que se tiene que utilizar la forma remota del variador, o sea, el REM. En caso de utilizar el softplc, otros parámetros importantes que se tiene que configurar son las entradas y salidas analógicas y las entradas y salidas digitales, configurando también en uso de softplc, softplc, acá también en softplc y finalmente acá también en softplc. Eso en caso de utilizar el programa del variador de frecuencia. Bien, hablando un poco sobre el protocolo Modbus RTU, tenemos que conocer un poco sobre la estructura de los mensajes utilizados. Algo muy importante es que se tiene que configurar lo que es la entrada, perdón, la dirección, la función y la dirección de la solicitud de la información. Disculpas. Bien, partiendo por el lado de la dirección, nosotros ahí programamos lo que es la dirección del dispositivo al que queremos acceder a su información o del dispositivo que nos va a mandar la información. En cuanto a la función, hace referencia a la función que se va a utilizar. En caso del maestro, por ejemplo, va a enviar una solicitud al esclavo que va a tener una cierta dirección y una función. Esta ya puede ser escribir o leer unas bobinas, pueden también ser un conjunto de bobinas, un registro, un conjunto de registros. Y finalmente lo que son los datos de solicitud o los datos de respuesta se hace referencia a la información que se quiere acceder por parte del maestro o la respuesta que va a tener el esclavo. Como podemos ver, las funciones pueden ser el 01, el 02, que es tanto para escritura y lectura de datos discretos, el 3 y 4 para registros, ¿no? El 5 para escribir de manera simple en bobinas, el 6 para escribir en registros simples, ¿no? Y el 15 y el 16. En el caso del HMI, solo se cuenta del 1 al 6. No se tiene tanto las funciones 15 ni 16. En cuanto a lo que es la información a la que se va a solicitar, hablaríamos sobre las direcciones Modbus. En caso de utilizar softplc, las direcciones Modbus serían las siguientes. Para las entradas digitales, del 2201 al 2208. Para las salidas digitales, que serían, digamos, 5 salidas digitales, serían del 2401 al 2405. Para las entradas analógicas y salidas analógicas se tiene
sus direcciones Modbus correspondientes. Para el caso de por ejemplo, de las memorias Modbus, o sea, de las MX, sus direcciones directamente serían la 5000 hacia adelante. Para lo que son las palabras, vamos a ver que sería el 8000. Bien. Y también para lo que es el caso de los parámetros, van a ser el 100, como podemos ver adelante. En caso de no utilizar el soft PLC, tenemos las siguientes direcciones Modbus, ¿no? De manera que, por ejemplo, el parámetro 000 sería el 0, el parámetro 001 sería el 1, el parámetro que vamos a verlo en nuestro ejemplo sería el parámetro P0100, sería la dirección 100. Como vemos, podemos utilizar tanto hacer la comunicación accediendo directamente a los parámetros del variador o a través del software del variador. Bien, para esto vamos a hacerlo con un ejemplo en donde vamos a utilizar, por ejemplo, diferentes funciones en el HMI y del variador. Explicando un poco sobre las configuraciones del HMI, entramos a nuestro HMI. Hemos mencionado que vamos a utilizar el COM 0 y acá vamos a ver que vamos a colocar RS485, la velocidad, los audios, lo que es el bit de transmisión, 8 bits, el bit de paridad, perdón, es el even o par y el bit de stop. Algo que tenemos que mencionar antes es lo siguiente. En videos anteriores se vio, por ejemplo, que utilizábamos Siemens. Siemens, por ejemplo, el PLC Logo, lo que era el S7200, el S7300, ¿verdad? En este caso estamos utilizando otra marca, que es la marca WEC. Como podemos observar, no tenemos WEC como opción, un dispositivo WEC como opción. Es por esa razón que se opta de utilizar el protocolo Modbus, que es un protocolo un protocolo abierto que se los puede encontrar en muchos dispositivos. Acá, por ejemplo, tenemos el protocolo Modbus ASCII, RTU y TCP. Acá también tenemos protocolo RTU Extend, Slave, Slave Extend, ¿no? Que dependiendo de las funciones que cuenten estas opciones, se lo puede utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar un RTU Extend, en donde vamos a únicamente colocarle el número de dispositivo, que va a ser el 1. Bien, antes de hablar un poco sobre nuestro ejemplo, tenemos que mencionar que la comunicación entre el HMI y el variador lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, accediendo a los parámetros Modbus del software del variador, y otro accediendo directamente a las direcciones Modbus de los parámetros del variador. Por el lado del software tenemos este pequeño ejemplo, en donde nosotros, por ejemplo, le vamos a dar marcha desde el HMI y parada desde el HMI. También vamos a utilizar un pulsador de emergencia para la entrada del variador, el cual lo vamos a lecturar desde nuestro HMI. También vamos a observar que vamos a invertir el giro desde el HMI y también vamos a activar una salida digital en el HMI. También vamos a darle la velocidad del HMI desde el HMI utilizando la memoria en formato palabra, la memoria 8000. Bien. Volviendo a lo que es el HMI, su programación, accedemos y tenemos la siguiente opción. Pulsador de marcha, hemos mencionado que es el MX5000. Si recordamos un poco, mencionamos hace un momento que lo que se tiene que configurar en el caso de utilizar Modbus es la función Modbus, que vamos a utilizar la función 0 y la dirección Modbus, la 5000. Si recordamos bien,
Nos decía el manual que la dirección Modbus para una memoria 5000 sería la dirección Modbus 5000, pero acá podemos observar que es la 5001. Esto se debe a que, por ejemplo, el variador WEC utiliza un formato de palabras desde el 1 hasta hacia adelante, ¿verdad? Y el HMI5, su numeración empieza en 0. Por tanto, hay un desfasamiento de números. Por tanto, eso sería que si vamos a utilizar un parámetro 0, sería un equivalente en el variador como 1. En el caso de utilizar un 5000, sería un equivalente de 5001 en el variador. Bien, eso es por esa razón. Bien, hemos mencionado también que vamos a utilizar el 5001, que en nuestro HMI sería el 5002, para parar, para invertir el giro, el 5002, que en nuestro HMI va a ser el 5003. Bien, también hemos dicho la referencia de velocidad, que es la memoria 8000, que en nuestro variador de frecuencia, perdón, en nuestro HMI sería el 8001. También acá le cambiamos lo que es la función a la función 4. También vamos a observar que tenemos vamos a lecturar la entrada digital, que sería la entrada 2202, y lecturar, vamos a utilizar la función para lecturar. También hemos dicho que vamos a lecturar la salida, que sería el QX3, que sería la función 2404. Bien, y acá algo importante. Esto es en cuanto utilizando el software, ¿ya? En cuanto accediendo directamente a los parámetros, vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a utilizar el parámetro 4, ¿verdad? El parámetro 4 sería lo que es la corriente. Vamos a lecturar la corriente que está utilizando el motor, y es lo que nos muestra también en el variador, que como podemos ver es el parámetro 4. Eso es accediendo directamente a los parámetros del variador. Como podemos ver, acá no hablamos nada de corriente en el software. También podemos lecturar una salida digital, ¿ya? En este caso sería la 2402, pero esta salida, como podemos ver, no está siendo utilizada tampoco en el software, pero también podemos lecturar, como hemos mencionado, los parámetros del variador directamente. También vamos a escribir, acá en el software podemos ver que no hablamos nada de tiempo de aceleración ni de desaceleración, pero también podemos, como hemos mencionado, configurar esos parámetros, que sería la 101, no olvidemos el desplazamiento, y la 102, que corresponde, en este caso, corresponde al parámetro 100, desfasando sería el 101, y acá el parámetro 101 desfasando sería el 102. Como podemos ver, podemos utilizar tanto las direcciones Modbus del software como las direcciones Modbus de los parámetros del variador. Bien, con esta explicación vamos a pasar a hacer la demostración física. Aquí ya estamos en nuestra demostración física. Aquí hablaremos un poco de lo que era la conexión, que hemos mencionado que va a ser a través de un cable UTP, por el lado del HMI, un conector de B9, y por el lado del variador tenemos conexión a través de pines. Su conexión, como podemos ver, está haciendo el pin 1 a la entrada 12 y el pin 6 a la entrada 14. Bien, eso sería por lado de la conexión. Por lado de la configuración tenemos lo siguiente. Nos vamos a los parámetros, al parámetro 238. Perdón, 308. Y acá podemos ver la dirección Modbus, que es 1. Lo que es la velocidad 9600. Lo que es el protocolo que vamos a utilizar, protocolo Modbus, que es el 1.
Y hemos mencionado el 312, que va a ser las configuraciones de comunicación, cómo ser los bits de transmisión, la paridad y el bit de stop. También tenemos lo que es el 313, que en caso de fallas, la acción que va a hacer el variador va a ser detener a través de una rampa de desaceleración. Bien, eso sería por el lado de la configuración de comunicación. Por el lado de la demostración, hemos mencionado que vamos a utilizar memorias en formato bit para el pulsador de marcha, el de parada y la inversión de giro. Y vamos a utilizar una marca en formato palabra para la referencia de velocidad. Esto es en cuanto a escrituras. También vamos a tener lo que es la lectura de parámetro. Vamos a leer lo que es un parámetro del variador, que para el ejemplo es la corriente que va a tener el motor. También hemos mencionado que podemos hacer la lectura de las entradas digitales, que en este caso lo va a hacer el pulsador de emergencia. La lectura de una salida digital, que hemos mencionado que esta salida digital lo va a accionar la marca de la inversión de giro. Estos están en lo que es el programa del SoftPLC. Lo que son parámetros no están en el SoftPLC. Por ejemplo, esta lectura de otra salida que no está programada en el SoftPLC, pero sí está programada en el variador. Esa función hemos mencionado que era la función de room, que si nos vamos al parámetro de la entrada 1, que sería el parámetro 275, le colocamos el parámetro 11, que va a ser la función de room. O sea, se va a encender el piloto amarillo cuando empiece a funcionar el motor. Por otro lado, también hemos mencionado que podemos escribir y lecturar parámetros del variador. Por ejemplo, el tiempo de desaceleración y desaceleración. Como hemos mencionado, estos parámetros son el parámetro 100, y el 101. Nos vamos al parámetro 100. Acá está 10 segundos, 10 segundos. Y el de desaceleración, igual, 10 segundos. Si nosotros, por ejemplo, modificamos esto a 5 segundos y el de desaceleración a 3 segundos, aquí se ve. El de 100, el parámetro 100 es el tiempo de aceleración, 10 segundos, y el parámetro 101 son 3 segundos. A ver, con esa explicación vamos a hacer la demostración. Le vamos a dar marcha al variador. Como podemos ver, está encendiendo el variador a 50 Hz. Revisamos, 50 Hz. Está encendiendo el piloto, que no está dentro del SoftPLC, pero sí tenía la función de encenderse cuando encienda el motor. Luego tenemos esta otra función, esta otra salida digital, que era cuando invertíamos el giro. Se enciende, y acá igual. Aquí si revisamos en el motor, le voy a apretar, igual la inversión de giro nuevamente, se apaga y ahí invierte el giro. Podemos variar la velocidad. 40 y le ponemos 25 Hz. Le pongo OK, 25 Hz. Cambia la velocidad y aquí también 25 Hz. Puedo ponerle más lento. Perdón, le invertí el giro. Le voy a cambiar a 5 Hz. Va a ser más lento. Y acá también está a 5 Hz. Bien, como podemos ver, estamos lecturando la corriente, que es de 2,4,3 amperios. Si revisamos el parámetro, nos vamos al parámetro 02, perdón, al 03, y es, ahí está, 2,4, 2,3 amperios.
Bien. Finalmente también podemos activar el pulsador de emergencia y se va a encender el piloto. Ahí está. Lecturamos una entrada y se detiene como indica mi programa. Como pueden ver, esa es la manera de comunicar un PLC 5 y un variador de frecuencia WEG. Bien, nos vemos en otro video.